sobre hipertensión arterial. Daré un manejo muy general de la hipertensión arterial, haciendo un enfoque especial en el manejo del paciente anciano. Y por último, una breve actualización sobre la última guía del octavo comité de hipertensión publicada este año. Podemos definir hipertensión arterial como cifras promedios de la presión arterial sistólica y de la diastólica de forma mantenida, iguales o mayores a 140/90 en adultos mayores de 18 años. En el caso de pacientes menores de 18 años, lo definimos como cifras tensionales por encima del percentil 95 correspondiente a su edad. La hipertensión presenta una prevalencia considerable en los países desarrollados, afectando a casi el 40% de los adultos. En este estudio publicado el año pasado vemos una breve evolución de la prevalencia de la hipertensión en España desde la década de los 80 hasta el año 2012. Vemos que no ha variado mucho, con una prevalencia del 30% en 1980 hasta llegar a una prevalencia del 35% en el 2012. Lo que se ha variado de forma positiva ha sido tanto el conocimiento en hipertensos como en tratamientos de hipertensos tanto conocidos como en el total de hipertensos, pasando de cifras basales, duplicando y algunas veces triplicando los porcentajes iniciales. Es importante destacar que existe una relación continua y gradual entre las cifras de presión arterial, principalmente sistólica, con la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular. El descenso efectivo de las cifras de presión arterial reduce la incidencia de episodios cardiovasculares, sobre todo en la enfermedad cerebrovascular. En este estudio vemos una correlación entre las cifras de tensión arterial, entre el control de tensión arterial y la mortalidad por ictus. Vemos que a medida que mejora el control de la hipertensión, disminuye la mortalidad por ictus. A pesar de estas cifras positivas, también se estima que tan solo un poco más de la mitad de los hipertensos están debidamente diagnosticados y que las cifras de hipertensos adecuadamente controladas no superan el 10%. Se estima también que la hipertensión está relacionada con el 25% de la mortalidad total, un 42% de las muertes por cardiopatía isquémica y hasta un 46% de las enfermedades cerebrovasculares. En cuanto al diagnóstico, se basa en la medición de la presión arterial o en determinaciones por lo menos en 2 visitas en la consulta separadas de varias semanas. Si en una de estas visitas se obtiene presión arterial diastólica mayor de 130 o una presión arterial mayor de 180-120, más clínica de emergencia hipertensiva o afectación de órgano diana, se puede dar de entrada el diagnóstico de hipertensión. Si en estas visitas en la consulta se obtienen cifras promedios mayores de 140 o 90, las nuevas guías recomiendan confirmar el diagnóstico mediante técnicas como el MAPA o el AMPA. MAPA es la monitorización automática de la presión arterial y el AMPA la automedición de la presión arterial por parte del paciente o de alguno de sus familiares. Según estas nuevas técnicas, se define hipertensión como el promedio en el caso de la monitorización automática de la presión arterial, como cifras promedios diurnas mayores de 135-85, nocturnas mayores de 120-70 y de la presión arterial de 24 horas mayor de 130-80. En el caso de la automedición de la presión arterial, cifras promedios mayores de 135-85. La evaluación clínica del paciente hipertenso tiene 3 objetivos fundamentales. Número 1, valorar los hábitos del sujeto e identificar otros factores de riesgo cardiovasculares u otras enfermedades concurrentes que puedan afectar tanto el pronóstico como guiar el tratamiento. También se debe valorar causas identificables de hipertensión arterial, como son las causas de hipertensión arterial secundaria, y por último valorar tanto la presencia o ausencia de lesiones en órganos diana o enfermedades cardiovasculares. Al igual que muchas enfermedades, se debe realizar una evaluación clínica completa, una anamnesis enfocada a antecedentes familiares de hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, muerte súbita, enfermedad renal, diabetes, dislipemia. Hacer énfasis en los hábitos, dieta, consumo de alcohol, café, tabaco, ejercicio físico, la toma de medicamentos o drogas, historia previa de hipertensión, duración, evolución, tratamientos previos para valorar tanto tolerancia como cumplimiento y eficacia de dichos tratamientos. Se debe hacer una exploración física completa, haciendo énfasis en los parámetros nutricionales, de peso, talla, índice de masa corporal, perímetro abdominal y una evaluación física intentando encontrar hallazgos que sugieran una causa secundaria de la hipertensión arterial. En cuanto a las exploraciones complementarias básicas, debe incluir un análisis de sangre con hemograma, glucosa, perfil lipídico, función renal,
ácido úrico, sodio y potasio. Un análisis de orina que incluye microalbuminuria y un electrocardiograma para valorar principalmente signos de hipertrofia ventricular izquierda, alteraciones de ritmo, conducción o de la repolarización. Según los hallazgos anteriores, valoraremos si solicitamos una hemoglobina glicosilada, índice de tomillo brazo, fondo de ojo, radiografías, ecografías, entre otras. Después del estudio del paciente, estaremos en condiciones de clasificar al paciente según sus cifras de tensión arterial, su etiología, si es esencial en un 90-95% de los casos, es la causa o secundaria, y según el riesgo cardiovascular que presenta el paciente. Según las cifras de tensión arterial, lo podemos subclasificar en estos 7 grupos, 3 correspondientes a las cifras normales y 3 correspondientes a las cifras de hipertensión. De las cifras de tensión normal tenemos una óptima menor de 120-80, una normal con una sistólica entre 120 y 129 y una diastólica entre 80 y 84, y una normal alta entre 130 y 139 y una diastólica entre 85 y 89. Los casos de hipertensión las divide en 3 grados. Grado 1 con una sistólica entre 140 y 159 y una diastólica entre 90 y 99. Grado 2 entre 160 y 79 de sistólica y diastólica entre 100 y 109. Y por último el grado 3, mayor de 180 de sistólica y mayor de 110 de diastólica. En caso de la hipertensión sistólica aislada no es más que cifras sistólicas elevadas con diastólica dentro de límites normales. Para clasificar el paciente según el riesgo cardiovascular, lo primero que hay que determinar es la presencia de factores de riesgo. Destaca los clásicos del sexo masculino, la edad en varones mayor de 55 años o en mujeres mayor de 65 años, tabaquismo, dislipemia, glucemia ayuna elevada, obesidad, entre otros. También hay que determinar si hay afectación o daño orgánico asintomático, si el paciente es diabético o si hay alguna enfermedad cardiovascular o renal manifiesta. Según estos factores y según las cifras de tensión arterial, vamos a clasificar el riesgo del paciente en un riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Por ejemplo, un paciente con 1 o 2 factores de riesgo cardiovasculares y con cifras de tensión que lo clasifiquen en un grado 1 sería un riesgo moderado. En el otro extremo tenemos los pacientes con una enfermedad cardiovascular manifiesta o enfermedad renal crónica grado 4. Serían ya de entrada, independientemente de las cifras de tensión arterial, clasificados como un riesgo muy alto. Los objetivos de presión arterial o las cifras de presión arterial a conseguir en la población general es cifras tensionales por debajo de 140-90, en los pacientes menores de 80 años con una presión arterial sistólica inicial mayor de 160, el objetivo será una presión sistólica entre 140 y 150. En los pacientes mayores de 80 años, también con una presión arterial sistólica inicial mayor de 160, también el objetivo va a ser mantener una sistólica o lograr una sistólica entre 140 y 150, siempre y cuando este paciente de 80 años tenga tanto buen estado físico como mental. En los pacientes diabéticos, el objetivo de tensional es menor de 140 y una diastólica menor de 85. Se dice que en estos pacientes una diastólica entre 80 y 85 son seguras y bien toleradas. En cuanto al tratamiento, hacer énfasis en las modificaciones del estilo de vida, lo cual se debe indicar en todos los pacientes hipertensos. Las que han demostrado disminuir el riesgo cardiovascular son básicamente estas. Una reducción del peso hasta llegar a un índice de masa corporal aproximado menor de 25, con una circunferencia abdominal menor de 102 en el caso de los hombres o menor de 88 en las mujeres. Una disminución del consumo de alcohol menor de 30 gramos en el caso de los hombres y menor de 20 gramos al día en el caso de las mujeres. Reducción de la ingesta de sodio a 5 a 6 gramos de sal común al día. Ejercicio físico moderado, aeróbico e isotónico de forma regular, 30 minutos al día, por lo menos 5 a 7 días a la semana. Una dieta variada con consumos elevados de frutas, vegetales, lácteos, bajas en grasa, cereales integrales. Una dieta con disminución de la ingesta total de grasa, de la proporción de grasas saturadas, y se debe recomendar un consumo de pescado al menos 2 veces a la semana. Y por supuesto una supresión total del consumo del tabaco. Para el inicio del tratamiento farmacológico hay que tomar en cuenta tanto los factores de riesgo que presenta el paciente como el grado de hipertensión, lo cual nos va a dar el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, un paciente con un riesgo bajo cardiovascular se puede dar margen de varios meses, de 3 a 6 meses, con cambios del estilo de vida. Si la presión arterial no mejora,
se debería iniciar tratamiento antihipertensivo farmacológico. En el otro extremo tenemos a los pacientes con enfermedad cardiovascular ya establecida, enfermedad grado 4, en el cual se debe iniciar de entrada tratamiento con fármacos. En cuanto a los fármacos, el tratamiento con monoterapia, actualmente los que están indicados como tratamiento de monoterapia en hipertensión son los IECA, los ARA2, si existen contraindicaciones, intolerancia al tratamiento con los IECAs, los calcioantagonistas, los diuréticos, los beta-bloqueantes. Cada uno de estos grupos de fármacos tiene contraindicaciones, indicaciones clínicas específicas que el médico tratante debe tomar en cuenta a la hora de elegirlo. Por ejemplo, no se recomienda el uso de IECA o ARA2 en el tratamiento inicial de las personas de raza negra que no tengan enfermedad renal crónica. También los diuréticos deberían ser considerados los medicamentos de primera elección en la mayoría de los pacientes que no tengan indicaciones obligatorias para el empleo de otra clase de fármacos. También destaca que los beta-bloqueantes, a pesar de de proteger menos frente a los ictus, son tan efectivos como las otras clases de antihipertensivos, tanto para la prevención de complicaciones coronarias y son muy eficaces para la prevención de complicaciones cardiovasculares en pacientes tanto con infarto miocardio reciente y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se podría iniciar tratamiento farmacológico con monoterapia en las siguientes situaciones: un paciente con hipertensión grado 1 o que presente un bajo o moderado riesgo cardiovascular. Si no se obtiene el control de la presión arterial en 1 a 2 meses o existe una respuesta parcial al medicamento, puede aumentarse la dosis de dicho medicamento o puede añadirse un fármaco a dosis baja, otro fármaco a dosis baja. Entraríamos entonces en lo que es la terapia combinada. La mayoría de los pacientes requiere una combinación de al menos 2 fármacos para controlar la presión arterial. Podría iniciarse el tratamiento farmacológico con terapia combinada en las siguientes situaciones: un paciente con hipertensión grado 2 o 3 o que presente un alto o muy alto riesgo cardiovascular. En esta tabla se resumen las combinaciones de medicamentos hipertensivos pasando de lo que son las combinaciones de elección al otro extremo, que son las no recomendadas. De elección tenemos los IECA o ARA2 asociados a diuréticos tiacidas, IECA o ARA2 con calcioantagonista y calcioantagonista del grupo dihidropiridínico con diurético tiacídico o con beta-bloqueante. Las combinaciones que no están recomendadas son la combinación de IECA y ARA2, IECA o ARA2 asociado a un diurético ahorrador de potasio o a un inhibidor de renina, y los calcioantagonistas no dihidropiridínicos asociados a beta-bloqueantes. Será una mención especial en el caso de la hipertensión arterial en el anciano. En España se estima que casi el 20% de la población tiene una edad mayor de 65 años. Se estima también que la prevalencia de hipertensión en la población mayor de 60 años es superior al 68%. Los resultados del estudio FIBET 14, publicado en el 2008, indican que el tratamiento antihipertensivo es beneficioso en la población mayor de 80 años. Este estudio fue publicado en el New England en el año 2008. Es uno de los estudios más sólidos en la actualidad que recomiendan el uso de antihipertensivo o tratar la hipertensión en los pacientes mayores de 80 años. Contó con una muestra de 3.845 pacientes mayores de 80 años y con cifra de tensión arterial sistólica mayor de 160. Fue un estudio aleatorizado, doble ciego, donde indicaron tratamiento con indapamida, un diurético de liberación sostenida, y lo compararon frente al placebo. Dieron la opción de añadir un IECA para alcanzar el objetivo de la presión arterial. Marcaban en el estudio que fue una presión arterial menor de 150-80. El objetivo primario del estudio era valorar la presencia o la prevalencia de ictus fatal o no fatal. Los resultados obtenidos en este estudio fueron una reducción del 30% en la tasa de ictus fatal y no fatal, aunque con una P que no fue estadísticamente significativa. En cambio, para los objetivos secundarios se obtuvieron resultados más relevantes. Una reducción significativa del 21% en la muerte por cualquier causa, una reducción significativa del 39% en las muertes por ictus y del 23% de la muerte cardiovascular, y una reducción significativa del 64% en los casos de insuficiencia cardíaca, con una P estadísticamente significativa. En este cuadro se resumen las recomendaciones de la última guía europea publicada el año pasado sobre el tratamiento de la hipertensión arterial en el anciano. Destacan las recomendaciones con un nivel de evidencia 1A,
Por ejemplo, que para pacientes hipertensos con una presión arterial sistólica mayor de 160 hay evidencia clara para recomendar la reducción de la presión arterial entre 150 y 140. También destaca otra recomendación de nivel de evidencia 1A, en que todos los fármacos antihipertensivos están recomendados y pueden usarse para el paciente anciano, aunque son preferibles los diuréticos y los antagonistas del calcio en el caso de la hipertensión sistólica aislada. Como uno ve, tenemos para mayores de 80 años una presión arterial sistólica mayor de 160. Se recomienda reducir esa presión entre 140 y 150, siempre y cuando el paciente se encuentre en buena forma física y mental. En cuanto al protocolo de la hipertensión arterial que recomienda la CEMI, publicado en el 2009, ellos recomiendan que tanto los fármacos, que se debe evitar los fármacos que alteran el metabolismo lipídico de los hidratos de carbono o induzcan hiperuricemia, entre los cuales se encuentran las tiazidas y los beta-bloqueantes. También se debe evitar en estos pacientes los fármacos que favorezcan la depleción de volumen, hiponatremia y hipopotasemia, así como los que provocan bradicardia. Ellos recomiendan la utilización de fármacos que puedan revertir la esclerosis glomerular e intersticial que acompaña el proceso del envejecimiento renal, entre los que se encuentran los antagonistas del calcio, los IECA y la combinación de ambos. También indica que la población anciana es más susceptible a los efectos adversos tanto de fármacos con acción sobre el sistema nervioso central, entre los que se encuentran la reserpina, la clonidina y la alfametil-2, y evitar, si es posible, los fármacos que puedan provocar protostatina, como son los alfa y los beta bloqueantes. El seguimiento general de los pacientes hipertensos debe realizarse visitas cada 2 a 4 semanas hasta que se consiga el objetivo de la presión arterial. En los pacientes con una hipertensión inicial grado 1 o 2 pueden ser revisados cada 3 a 6 meses por parte de enfermería o una vez al año por parte del médico. La frecuencia de los controles podrá incrementarse dependiendo de las circunstancias individuales de cada paciente. Y cuando haya cambios en el tratamiento, es conveniente revisar al paciente cada 2 o 3 semanas para comprobar la tolerancia y la adherencia al mismo. Por último, una pequeña actualización que son las recomendaciones, de forma muy resumida, las recomendaciones del octavo comité del JMC 8, publicado a finales del año pasado. Ellos recomiendan que en sujetos mayores de 60 años se debe iniciar tratamiento farmacológico a partir de cifras tensionales de 150 a 90, teniendo como objetivo disminuir la tensión a partir de estos valores iniciales. Ellos también recomiendan que en sujetos menores de 60 años se debe iniciar tratamiento farmacológico a partir de una diastólica de 90 o de una sistólica de 140. En sujetos mayores de 18 años con enfermedad renal crónica o con diabetes, ellos recomiendan iniciar el tratamiento farmacológico a partir de una sistólica de 140 y una diastólica de 90. En sujetos no negros, incluidos los diabéticos, el tratamiento inicial debe incluir algún diurético tiazida, algún bloqueante de los canales de calcio, un IECA o un ARA2. En sujetos de raza negra, incluidos los diabéticos, el tratamiento farmacológico inicial debe incluir una tiazida o un bloqueante de los canales de calcio. Por último, en los sujetos mayores de 18 años con enfermedad renal crónica, ellos recomiendan que el tratamiento farmacológico inicial debe incluir un IECA o un ARA2. Por último, como la mayoría de las guías clínicas de hipertensión, recomiendan que el objetivo fundamental es alcanzar el control tensional del paciente. Si no se consigue en un mes, puede aumentarse las dosis del fármaco o combinar algunos de los fármacos citados. Si no se consigue el control con 2 fármacos, se puede añadir un tercero. No recomiendan el uso de IECA más ARA2. Y si tampoco se consigue el control, debe utilizarse un cuarto fármaco de otra clase diferente a las recomendadas en el tratamiento inicial y consultar a un especialista de hipertensión.